el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a dar comienzo en este tiempo a su programa Buscando la Verdad. La Iglesia Comunidad Cristiana Restauración y Vida Abundante y su pastor Arturo Valderrama te da la bienvenida. Vamos a empezar ese programa dándole gracias al Padre Celestial, orando y agradeciéndole a Jehová de los ejércitos por todas sus bondades, por su misericordia. Siempre debemos ser un pueblo que busca la presencia del Señor, agradecido con el Padre Celestial. Por eso, regocíjate delante de la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, nuestro Dios grande, bueno, bondadoso y fuerte. Gracias, Dios. Levanta tu oración en este momento, adora al que vive y reina para siempre. Dios, nuestras vidas las rendimos delante de ti. Que en ese tiempo, Señor, en que el mundo corre y se descabeza, nosotros, la iglesia, podamos decir, Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado. Podamos decir, Jehová Nisi, tú eres mi estandarte. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor. Jehová Jireh, delante de tu presencia llegamos. Dile, Padre, tú eres grande, bueno, santo y fiel. Levanta una adoración ante Jehová de los ejércitos. Para ti que eres mi Jehová, para ti que eres grande, bueno, santo, fiel, hacedor de maravillas. Hoy llegamos delante de ti, Jehová, regocijándonos, porque tú has sido bueno, Señor. Reconociéndote a ti, Jesús de Nazaret, como mi hacedor, como mi creador, mi Padre celestial. Gracias, Señor. Porque aún en medio de los tiempos de dificultad, la iglesia puede decir gracias, Dios, gracias por tu provisión. Dígale gracias por tu sanidad. Gracias, Señor, porque levantas mi vida, me cuidas, me sostienes. Dale gracias al Señor en este momento, ahí donde estás, en casa o en el sitio donde estás viendo este programa. Adora al Rey de Reyes, al Padre Celestial. Jesús de Nazaret es bueno, santo, fiel. Toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza sea para ti. No te quejes, no protestes, no busques excusas para dejar de adorar el nombre del Señor, porque nos quejamos, protestamos, pero quiero decirte que Jesús es fuerte, bueno, santo, proveedor, el que levanta nuestras vidas. Por eso podemos llegar delante de ti con confianza, Señor. Padre, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la enfermedad, si estás enfermo, yo quiero decirte que Jesús llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades. Quiero decirte también que venció la muerte, que resucitó al tercer día. Está preparando un lugar para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que busquen la presencia del Señor. Por eso, Dios, llegamos delante de ti, siempre reconociéndote como un Dios bueno, santo, fiel y verdadero. Diciéndote, Jesús de Nazaret, no hay nadie como tú, Señor. Y que toda la gloria, el poder y la alabanza siempre sea para ti. Dios, glorificamos tu santísimo nombre. Llegamos delante de ti, Señor, delante de tu altar, con un corazón sincero, Señor. De pronto afligidos puedan estar algunos, pero Jesús de Nazaret, sabiendo que tú eres el que nos sostiene siempre. Dios, nuestra confianza está puesta en ti. Ten tu confianza en Jehová de los ejércitos. Llega delante del Señor. En este momento yo quiero invitarte a que le digas, traigo mi vida delante de ti, Espíritu Santo. Yo no sé cómo estás en este momento, no puedo saber cómo estás en tu casa, pero el Señor sí lo sabe. Y el Dios Todopoderoso es el que responde. Jehová de los ejércitos escucha. Y si llegamos delante de Él con confianza, sabremos y reconoceremos que Jehová tiene todo bajo control. Por eso no corras a otros sitios, corre a los brazos del Padre Celestial y sabes que pronto encontrarás una respuesta, la respuesta que Él tiene para nosotros. Padre, gracias, Señor.
Bendice el nombre del Rey de Reyes. Sigue diciéndole: Dios, mi casa te pertenece. Aún esa circunstancia difícil que puedas tener, dile: ahí está, ponla delante de la presencia del Rey de Reyes. Ese esposo, ese hijo, esa dificultad económica, no la sé, esa falta de trabajo, pídele al Señor: manda la provisión para mi casa en abundancia. Sana mi cuerpo, Jesús. Levanta mi fe. Si te falta la fe, dile en este momento: la fe es tuya, Señor. Tú eres el que me da fe. Tú eres el que levantas mi vida, el que fortaleces, sostienes y cuidas nuestra vida. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Pedro, Nuevo Testamento, capítulo 4. Amén. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres. Pero mira lo que dice la palabra: pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe una cosa, iglesia, amigos? Es una palabra hermosa, que cuando la leí habló a mi vida. Y yo sé que el Señor también está hablando a tu vida en este momento. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, que es un capítulo que debemos seguir leyendo los otros versículos, que dice que todos andan en disolución, en desenfreno, en disipación, en orgías, en embriagueces, en idolatrías, y nos ultrajan porque nosotros no andamos como ellos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que ellos van a dar cuenta al que está preparando para juzgarlos. Dios los juzgará, nosotros no debemos hacerlos, pero Dios nos mirará a nosotros. No permitamos que nos señalen por hacer el bien, al contrario. Este es un tiempo que la iglesia debe mostrarse como iglesia. Ese es un tiempo para que nosotros mostremos la diferencia que tienen los demás. Dice que seamos como sobrios. Dice la palabra que debemos velar en oración. Hay que estar siempre en oración. Ese es un tiempo para que no estemos corriendo demasiada televisión, demasiados medios electrónicos, y la búsqueda del Señor está de tercer lugar, está de cuarto lugar, y nos preocupamos y vemos noticias y nos asustamos y corremos. Pero quiero decirte que llegando delante de la presencia del Señor, Él te dará paz.
Él te da confianza, Él te da fortaleza. Amén. Dice también la palabra del Señor que debemos tener amor entre nosotros. Y dice que debemos hospedar los unos a los otros. Y si alguno hable, ojo, ¿cómo debemos hablar? Hable conforme a la palabra que Dios nos da. Hay que quitar tanta necedad de nuestra boca y tanta palabrería, que en las muchas palabras hay bastante ofensa. Dile al Señor en este momento que lo que salga de mi boca bendiga y edifique. Si no bendice y no edifica, ¿para qué entonces lo decimos? Por eso lleguemos delante de la presencia del Señor con confianza. Y en este tiempo de esta palabra que hemos recibido y la que vamos a recibir, podamos decirle a Jehová de los ejércitos: tú eres Dios grande y bueno. Yo te invito a que escribas tus datos en el link que encontrarás al final de la descripción de este video. Déjanos tu información. Queremos orar por ti, llamarte y conocerte. También en el teléfono que encontrarás aquí abajo puedes llamarnos y estaremos atentos para contestarte. También nuestro correo iglecrisres@yahoo.com podrás enviarnos las peticiones de oración. Quiero decirte a todos ustedes que están ahí escuchando, viéndonos, ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, puedan regocijarse a través del tiempo de la alabanza y de la palabra. Cierra tus ojos nuevamente y dile: Padre, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por tu fidelidad. Levanta tus manos conmigo y adórale por un momento. Señor, mira cuántas personas pueden estar angustiadas en sus casas. Estoy mando palabras de bendición para sus vidas, palabra de gozo, de sanidad y de fortaleza. Dios, quita lo que no es tuyo, quebranta la tristeza, la carga, la preocupación. Que podamos reconocerte a ti como nuestro Dios verdadero. Alégrate delante de la presencia del Señor, iglesia, con gozo, reconociendo siempre que Dios es bueno, santo y fiel. Gracias, Señor. Amén. Ahora quiero hacerte una invitación especial. Adora al Padre con nosotros y recibe la palabra con gozo y con alegría. Amén. La Iglesia Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante te bendice en este tiempo. Bendiciones. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres Dios, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú. La gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos,
adorándote, Señor altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres Dios, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres Dios, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Grande eres Dios, grandes tus milagros son. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo las estrellas, portador de tu gloria seré.
proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Ser portador de tu gloria, yo quiero 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 ser portador de tu gloria. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Aclamar a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, 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 toda la tierra canta tu nombre. Gloria a Dios, Iglesia del Señor, Dios le bendiga. Buenos días, vamos hoy a estudiar la palabra del Señor. Para ello lo invito, hermano, a que abra su Biblia en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Padre. Pedimos que hables hoy por medio de tu palabra a nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y conforme a la necesidad de cada corazón. Señor, ministres la vida, el corazón, el espíritu, Señor, el alma, el pensamiento, las emociones de cada uno de nosotros. Toca, Señor, cada vaso que hoy escuchará esta palabra y bendícelo. Háblale, enséñale, ministrale, sálvale. En el nombre de Jesús lo pido. Toma mi mente, mi corazón, mi boca, mi espíritu, mis pensamientos, que hable de ti, Señor, como debo hablar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, iglesia, hoy vamos a hablar de un tema, me parece muy vigente, muy actual. Frente al problema del COVID, muchas iglesias hemos tenido que estar prohibidas en cuanto a reunirnos, en cuanto a congregarnos, en cuanto a recurrir masivamente y en forma habitual, como lo hacemos siempre, al templo para orar, para cantar, para escuchar la palabra del Señor, para compartir con los hermanos adoración, alabanza y honra a nuestro Señor. Y entonces ya llevamos unos buenos meses en esto. Llevamos aproximadamente 4 meses ya a este tiempo en esta condición, y es prácticamente que a nivel mundial que esta situación se ha extendido. Y entonces algunas iglesias, hermano, han empezado a desesperar. Algunas congregaciones, por ejemplo, han levantado su voz en protesta y han incitado a su membresía a que no se sujeten a la autoridad, a la ley, al gobierno, y que de todas maneras vayan a los templos, se congreguen y pues sigan adelante llevando su vida de comunidad eclesial. Y esto les ha implicado problemas de orden legal en estas congregaciones. Otros hermanos, al no poderse congregar, han caído en un pesimismo espiritual, donde miran cada vez más lejos la solución de este problema del COVID, sin saber cuándo será que al fin se encontrará la solución a toda esta pandemia, y entonces sus corazones se han desmotivado y han dejado de congregarse porque así lo impone el mandato del gobierno, pero en sus corazones han dejado de buscar constantemente al Señor. Han dejado de estar reunidos virtualmente con los hermanos mediante los diferentes canales que las diferentes iglesias estamos disponiendo para seguir llevando adelante la obra de Dios. Pero así como hay hermanos que han sido muy fieles, esforzados, valientes, que se han adaptado y han empezado a usar estos canales para su propia bendición y los de su familia, también hay muchos creyentes que se han enfriado y poco a poco
poco se han apartado, han dejado de contactarse con la iglesia, con los programas emitidos, con los devocionales, con los cultos transmitidos, con los tiempos de adoración, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han enfriado. Y hay otro grupo de hermanos que son muy valientes y a pesar de todas estas pruebas y crisis, pues siguen confiando en el Señor, pero con cierta desazón, aunque oran al Señor, aunque se conectan con la iglesia local por medio de los diferentes programas y canales que cada iglesia esté utilizando, muchos creyentes de todas maneras tienen mucho desazón en su vida. Y algunos me han preguntado: pastor, ¿y esto hasta cuándo irá? Pastor, ¿y qué tal que esto se complique más? Pastor, y sus dudas y sus preguntas son muy grandes. Y yo también, hermano, obviamente como ser humano, como hombre que soy, pues también me hago las mismas preguntas y me inquieto y hay veces hasta tiendo a angustiarme. Y entonces, hermano, he orado mucho al Señor y le he dicho: Señor, dime algo para decirle a la iglesia en medio de toda esta crisis. Porque no se trata de decir una palabra así sea bíblica, pero que sencillamente no sea relevante en este momento. Hoy Dios sigue hablando en forma real a su pueblo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de la exposición de la palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios alumbra el entendimiento, dice el salmista. Entonces, mi hermano, el Señor me ha guiado a que estudiemos esta porción de la palabra de Dios, por cierto, muy polémica, dado que en esta porción bíblica es que la iglesia tradicional basa su fundamento doctrinario del papado, el episcopado eclesial, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estudiar acerca de por qué los creyentes, hermano, podemos estar tranquilos en medio de estas crisis. Quiero decirle de una vez, para que usted me entienda cuál es la dirección de este sermón, que la iglesia del Señor Jesucristo no se va a acabar. La iglesia del Señor Jesucristo no va a ser ni destruida, ni detenida, ni acabada. La iglesia del Señor Jesucristo permanecerá por todos los siglos y las edades, por toda la eternidad. No importa que en este momento hayan pruebas, no importa que hayan luchas, no importa que hayan dificultades, no importa que hayan oposiciones, no importa que vengan persecuciones, no importa que se creen magistraturas y legislaciones para impedir que la iglesia active y se manifieste. La iglesia del Señor es un organismo viviente, espiritual, dado, engendrado por el Espíritu Santo de Dios en Cristo Jesús y que vive en el ámbito terreno y físico, pero más aún en el ámbito espiritual y eterno, por el poder y la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, la iglesia del Señor no se va a acabar, hermano. Es necesario que nosotros conozcamos la definición que Cristo el Señor nos ha dado de la iglesia. Dice la palabra de Dios allí en el versículo 18 de Mateo 16: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, el Señor Jesús, en un momento en que habla con sus discípulos en una forma muy personal, muy íntima, explorando sus corazones de ellos, el Señor Jesús hace esta tamaña, esta tremenda, esta enorme, esta ingente y eterna y poderosa afirmación. Dice: sobre esta roca, o sea, la afirmación que acababa de hacer Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro al Señor Jesús. Dice: sobre esta roca, o sea, sobre esa afirmación que hace el apóstol Pedro, el Señor dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es aquí en este texto, hermano, donde el Señor afirma
muchas cosas muy importantes. Es aquí donde por primera vez aparece en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. Y es el Señor Jesucristo quien precisamente hace mención de ella, diciendo que es su iglesia y que Él la edificará y que las puertas del Hades, o sea de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Iglesia es eclesía en griego. Y esta palabra significa, hermano, la asamblea de los que han sido llamados fuera. Viene de una palabra hebrea que es gabal, que también traduce asamblea. Y el Señor Jesús usa esta palabra eclesia para hablar de una asamblea que son llamados fuera de este sistema, de este orden mundano, de este orden que no reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero todos aquellos que somos llamados por el Señor a constituir, a hacernos parte de su iglesia, entonces, hermano, hemos recibido precisamente esa voz interior de su Espíritu, que nos hace un llamado en el Espíritu interno, eterno, efectivo de Dios, para que podamos creer en Jesucristo, reconocerle como nuestro Señor y Salvador y ser ese pueblo, esa asamblea, ese cuerpo de creyentes que somos la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Aquellos o la asamblea de aquellos que son llamados fuera. El Señor Jesús dice allí que Él edificará su iglesia. Es muy importante esta expresión, hermano, porque hay que entender que desde que el Señor Jesús vino a la tierra, comenzó una labor que aún sigue en pie, ejecutándola Él mismo, por medio de su Espíritu Santo y por medio precisamente de la misma iglesia, que es su cuerpo en acción. La iglesia es definida en el Nuevo Testamento como el cuerpo del Señor Jesucristo, cuerpo del cual el mismo Señor Jesucristo es la cabeza. Entonces, hermano, la iglesia sigue siendo hoy edificada y por todas las edades desde que Cristo vino hasta el presente ha venido siendo edificada y hoy todavía sigue siendo edificada, y hasta que Cristo venga, así venga este año o así vengan 1000 años más, hasta que Cristo venga, la iglesia del Señor Jesucristo seguirá siendo edificada por el mismo Señor Jesucristo, por medio de su cuerpo, que es la iglesia activada con el poder del Espíritu Santo, con la vida del Espíritu Santo y por medio de su Espíritu Santo obrando en las vidas. Gloria a Dios. El Señor dice: edificaré mi iglesia, y lo dice en futuro. Es decir, en el momento en que Él habla, aún la iglesia no está, porque la iglesia viene a nacer el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado sobre los 120 que estaban en el aposento alto, que nos describe el libro de los Hechos capítulo 2. Ese día nace la iglesia del Señor, donde se funda una comunidad de creyentes, que no hay distingo de si son hebreos o gentiles, todos somos uno por el Espíritu de Dios en Cristo Jesús. Y entonces pasamos a ser la iglesia, la eclesía, la asamblea de los llamados de Cristo el Señor. Es en ese llamado que hay unidad. Y dice el Señor que Él edificará su iglesia. Él, en su momento en que da esta expresión a Pedro, habla en futuro. Quiere decir que la iglesia sería edificada un tiempo después, cuando el Espíritu de Dios descendiera en Pentecostés y comenzara la labor misionera y evangelística a través del mundo entero por medio de los apóstoles y la iglesia precisamente del Señor Jesucristo. Además dice que edificaré mi iglesia. Y quiero que usted subraye por favor esa partícula mi, porque es un artículo posesivo, porque es que la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Nadie puede decir mi iglesia. Tenemos la mala costumbre de decir la iglesia del pastor tal, la iglesia del pastor tal, la iglesia del líder tal. No. La iglesia es una sola, si es la iglesia del Señor Jesucristo, y es eso, es la iglesia que le pertenece únicamente al Señor Jesucristo.
es la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Es su iglesia, no le pertenece a ningún hombre, no le pertenece a ningún rótulo denominacional, no le pertenece a ninguna orientación religiosa o doctrinaria o nada, hermanos. La iglesia, si es la iglesia verdadera, es la iglesia que le pertenece al Señor Jesucristo, quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Por otro lado, el Señor dijo, yo edificaré. Y qué hermoso es saber, hermano, que el mismo Señor es el que está levantando a lo largo de las edades y aún en este tiempo del COVID, su iglesia. Entonces, hermano, empecemos por esa maravillosa afirmación del Señor Jesucristo, donde Él dice, y sobre esta roca, la afirmación que hizo Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad espiritual y eterna, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y algo más, y las puertas del Hades, o sea la muerte, no prevalecerá contra ella. Entonces, hermano, quiero decirle, hermano, que la iglesia del Señor no se acabará. Así haya COVID, así vengan persecuciones, así saquen leyes para que no nos reunamos, no leamos la Biblia, no nos congreguemos. Así algún día hubiera una persecución tremenda contra el cuerpo de Jesucristo, los creyentes. La iglesia del Señor Jesucristo sigue siendo edificada por el Señor y no será destruida, porque el Señor afirmó, las puertas del Hades, de la muerte, no prevalecerán contra mi iglesia. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la vida eterna, la vida de todo lo que vive, pero muy particularmente la vida de su propia iglesia, y la vida es Él. Por lo tanto, hermano, la iglesia seguirá viviendo. La iglesia es una iglesia viviente, una iglesia militante, una iglesia, hermano, que triunfa cuando confía en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero ¿qué implica ser iglesia? Entonces, hermano, vamos a mirar rápidamente 2 o 3 cosas importantes que están aquí en este precioso texto acerca de qué implica ser iglesia. Lo primero, ser iglesia implica un conocimiento personal del Señor Jesús como Dios, Señor y Salvador. Miramos lo que dice la palabra de Dios allí en Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Note allí que el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la respuesta de sus discípulos fue, los hombres piensan que tú eres algún profeta. Unos piensan que eres Juan el Bautista, que resucitó. Herodes pensó eso, nos lo cuentan los evangelios. Otros piensan que tú eres Elías, porque estaba escrito que Elías tendría que venir. Otros dicen que tú eres Jeremías. Otros dicen que tú eres algún profeta que resucitó. Note, hermano, que allí la respuesta es una respuesta emocionalista. Ninguno de todos estos que pensaban de esta manera tenían la respuesta verdadera, certera, cierta de quién era el Señor Jesucristo. Por eso afirmaban de Él que era otra persona. Hermano, el conocimiento del Señor Jesucristo no puede ser una tendencia social, una moda, un uso o costumbre social, hermano. El Señor Jesucristo es exclusivo y es excluyente. El Señor Jesucristo es exclusivo porque solo Él es el Señor. Solo Él es Dios hecho hombre. Solo Él es el Hijo eterno de Dios. Solo Él es Dios hecho hombre, que vino a este mundo para salvarnos. Solo el Señor Jesucristo, nadie más.
es exclusivo por eso. Pero el Señor Jesucristo además es excluyente, porque si solo Él es Dios hecho hombre y solo Él es el Señor, no hay nadie más que sea ni el Señor ni Dios. Solo Él es el Señor, Dios, el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, para venir a salvarnos. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, es exclusivo y es excluyente. Y esa pregunta que el Señor le hizo a los discípulos, hoy yo quiero hacérsela a usted. Usted, mi querido hermano, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Quién es el Señor Jesucristo para usted? ¿Tiene usted un concepto vago del Señor Jesucristo, hermano? Como aquel concepto que tenían en ese momento todos estos que fueron interrogados por los discípulos. Alguna vez estaba yo predicando el Evangelio en un almacén, entré a hacer unas compras para la iglesia y empecé a hablar del Señor a quien me estaba atendiendo. Y en ese momento entró un hombre que se decía médico y docente universitario, y yo estaba hablándole a este varón del Señor Jesucristo, y este hombre comenzó a blasfemar y a maldecir contra el Señor Jesucristo y a negar todo hecho histórico, teológico, bíblico acerca de Jesucristo. Se notaba que este hombre aborrecía a muerte, no solo a Cristo, sino la Biblia y la palabra de Dios y a Dios. Muchos hombres, hermano, tienen un concepto completamente ajeno, equivocado, errado de quién es el Señor Jesucristo. El concepto que cada uno tenga de Él, un día lo tendrá que confrontar con la realidad, porque está escrito que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice allí el apóstol Pablo en Filipenses que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, un día tendrá que reconocer, humillados, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor hace la pregunta entonces muy personal a cada uno de sus discípulos. En el versículo 15 dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hermano, no importa lo que los demás digan de Cristo. Ese no puede ser el parámetro que usted use para buscar y conocer y saber quién es Cristo el Señor. Si usted quiere saber quién es Cristo el Señor, hermano, usted necesita responder con toda conciencia, con toda honestidad a esa pregunta. ¿Quién es Cristo el Señor? La palabra de Dios nos da una revelación del Señor Jesucristo. La creación nos da una revelación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo es la revelación de Dios al ser humano. Hermano, el Señor Jesucristo es precisamente el Verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, que vino a este mundo para revelarnos quién es el Señor Jesucristo, para que nosotros entendamos quién es Él. Por lo tanto, hermano, para que usted pueda responder esa pregunta que el Señor hizo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Usted, hermano, tiene que aceptar la revelación del testimonio bíblico que nos da el Señor por medio de su palabra acerca del Señor Jesucristo. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, para nosotros saber quién es el Señor Jesucristo en verdad, necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo de Dios, quien nos dará una revelación espiritual para que entendamos quién es el Señor Jesucristo y confiemos en Él.
Sin la revelación no se puede llegar al conocimiento verdadero de quién es el Señor Jesucristo, ni de la verdad de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, esta palabra significa el ungido, el Mesías, que estaba prometido desde la antigüedad, que significaba Jehová que vendría a salvar a los hombres, Jehová que se haría hombre y vendría a salvar a su pueblo, a la nación de él. Dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías, aquel que había prometido Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al decir el Hijo del Dios viviente, está diciendo que es el Hijo eterno de Dios, el único que es Hijo en el sentido de Hijo eterno de Dios. En una palabra, Pedro está confesando, tú eres Dios, el Mesías prometido. Eso es lo que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo llegó Pedro a esta concepción? ¿Cómo llegó Pedro a esta comprensión? El Señor le dice, bienaventurado, o sea, 1000 veces feliz, eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón Pedro tuvo esta revelación, tuvo este conocimiento sobrenatural, porque sobre él estaba actuando el Espíritu Santo de Dios, dándole conocimiento, entendimiento, revelación. O sea, que no fue un asunto académico, no fue que Pedro estudió en el mejor instituto teológico, en la mejor academia, no fue un asunto de religión, porque los partidos fariseos y saduceos al contrario se oponían y rechazaban a Cristo. No fue un asunto de sociología o historia, no es que Pedro era un gran intelectual y leyendo, investigando, llegó a esa definición. No es un asunto de filosofía. El Señor usa una palabra, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre. Es Dios mismo quien da la revelación por medio de su Espíritu Santo a todos aquellos que son miembros llamados a la iglesia. La asamblea de los que son llamados, la eclesía, les da la revelación por medio de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, ser iglesia requiere una respuesta personal, sincera, y un entendimiento por medio de la revelación del Espíritu Santo de quién es el Señor Jesucristo. Eso es absolutamente necesario para ser iglesia. Para ser iglesia, hermano, se necesita también afianzarse en y confiar en Cristo Jesús el Señor. Para ser iglesia se necesita afianzarse y confiar en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Confiar en Cristo porque Él es quien edifica su iglesia. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 17 en adelante. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Note que allí el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor sigue edificando su iglesia. Hermanos, la iglesia del Señor está en las manos del Señor. Cuando el apóstol Juan ve la iglesia en el libro de Apocalipsis, él ve al Señor moviéndose en medio de 7 candelabros, y luego tiene una visión del Señor donde el Señor tiene 7 estrellas en su mano, y allí el Señor dice que estas estrellas son los ángeles que están en las 7 iglesias de Dios, que representan la iglesia toda, la totalidad de la iglesia del Señor. Una sola iglesia, aunque son múltiples iglesias, pero en el Espíritu es una sola iglesia y están en la mano de Dios.
Entonces, hermano, la iglesia está siendo edificada por el Señor, está en la mano del Señor. En Juan 10 el Señor dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen, y que Él les da vida eterna y que no perecerán jamás y que nadie las arrebatará de su mano, ni de la mano del Padre que se las dio y que es mayor que todos. La iglesia de Dios sigue siendo edificada por el mismo Señor Jesucristo y está en su mano. Estando en su mano, hermano, no hay ningún adversario, ningún enemigo, ni Satanás, ni pecado, ni hombre, ni persecución, ni problemas humanos o terrenos, nada que pueda detener o quitar o parar o impedir, mucho menos destruir la iglesia del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor sigue edificando su iglesia. Por eso nosotros hemos de confiar en Cristo, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Y note la palabra mí. Ya hemos dicho que es la iglesia del Señor. Debemos confiar en Cristo porque Él es el que edifica la iglesia. Debemos confiar en Cristo porque Él es el dueño, el Señor de la iglesia. Pero Él no solo es dueño, sino que Él es la cabeza de la iglesia. Él es el novio de la iglesia. Él volverá para casarse con su iglesia. Él será el esposo eterno de su iglesia. Él es el redentor de la iglesia. La iglesia salió del costado del Señor al Él derramar toda su sangre para comprarla. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, que el Señor compró la iglesia con su sangre. El precio de la iglesia fue la sangre gloriosa del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Efesios dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, que se entregó por ella para presentársela limpia, sin mancha, sin arruga. El Señor Jesucristo ama tanto su iglesia que se entregó por ella. No solo es que Él es un dueño, no solo es que Él está edificando, sino que Él es el dueño amoroso, dador de vida para su iglesia, dador de salvación, de redención, de protección, de amor y de bendición para su iglesia. Debemos confiar en Cristo porque Él edifica su iglesia, porque Él es su dueño. Debemos confiar en Cristo porque Él es la roca y el fundamento de la iglesia. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo es la roca eterna. En todo el Antiguo Testamento, hermano, la expresión roca se usa como una figura en la cual se compara a Dios como aquel fundamento firme, fuerte, seguro, poderoso, del cual nadie podrá removerla ni hacerle ningún mal. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo es la roca de la iglesia. Dice allí en el versículo 18: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre Cristo mismo, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, sobre esta roca, sobre el Señor Jesucristo mismo, edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia tiene un fundamento inconmovible. Nadie podrá quitar el fundamento eterno, poderoso, firme, portentoso de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está fundada ni fundamentada, hermano, en ningún hombre. La iglesia no está fundada ni fundamentada en ninguna institución eclesial, en ninguna denominación, en ninguna organización humana, en ningún liderazgo de hombres. La iglesia es del Señor Jesucristo y Él mismo la ha creado, Él mismo la ha comprado con su precio de sangre y Él mismo es su fundamento firme. Él es la roca sobre la cual la iglesia es edificada. Él es la roca
eterna, la roca de los siglos, la roca inconmovible, la roca poderosa sobre la cual es edificada la bendita, la hermosa, la preciosa iglesia de Dios. Por lo tanto, hermano, el COVID no tumbará la iglesia. Los decretos de los gobiernos en el mundo no impedirán, ni acabarán, ni destruirán, ni detendrán la iglesia. Las persecuciones que se han desatado y que se podrán desatar no matarán, no acabarán, no eliminarán, no quitarán, no impedirán que siga adelante viviendo, existiendo y triunfando la iglesia del Señor Jesucristo, porque ella es edificada por el mismo Señor en el fundamento fuerte que es el mismo Señor. Gloria a Dios. Debemos confiar en el Señor Jesucristo porque Él dice que Él ha derrotado el Hades y hace a su iglesia victoriosa. Dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades es el sitio de los muertos. El Hades es el lugar donde iban los muertos, hermano. Es el sitio donde van los muertos. Y este sitio de los muertos, hermano, el Señor dice que no prevalecerá contra su iglesia. Es decir, Cristo Jesús, que es la resurrección y la vida, ya venció la muerte. Lo hizo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados para derrotar la muerte espiritual, la culpa a Satanás, la condenación que caía sobre nosotros. Pero también lo hizo al resucitar de entre los muertos, al tercer día invicto, para nunca más volver a morir. Y así entonces tener el poder de darnos la resurrección a los que confiamos en Él si morimos antes de que Él venga, o de trasladarnos al cielo en el momento del rapto cuando Él vuelva por segunda vez por su iglesia. Sea que muramos, o sea que seamos trasladados en el momento del rapto, la muerte ha sido derrotada por nuestro Señor Jesucristo para todos los miembros de su bendita iglesia. Entonces, hermano, las puertas del Hades, la muerte, no prevalecerá contra la iglesia, porque el mismo Señor Jesucristo derrotó el Hades y hace victoriosa su iglesia. Debemos confiar en el Señor Jesucristo porque Él le delega su misión y su autoridad a la iglesia. Miren lo que dice el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En ese texto, hermano, hay una confrontación, hay una controversia muy fuerte entre la iglesia tradicional, la iglesia católica, y entre la iglesia protestante. Con base en este texto, la iglesia católica enseña la doctrina de el papa, el papado, la infalibilidad papal. Pero la palabra de Dios, hermano, no enseña que ni Pedro ni ninguno de los otros apóstoles hayan sido papas. La palabra papa no aparece en la Biblia, sencillamente. Aparecen en el Nuevo Testamento expresiones como apóstoles, profetas, ancianos, evangelistas, episcopos, pero no aparece la palabra papa. Aparecen denominaciones como diáconos, servidores, pero no aparece papa. Aparecen expresiones como ministros, pero no aparece papa. Por lo tanto, la Biblia no da ningún fundamento para creer que hay una doctrina de tradición eclesial directa con los apóstoles de Jesucristo en cabeza del papado romano. Eso no lo enseña la Biblia. Por otro lado, hermano, cuando Cristo le está hablando al apóstol Pedro de a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le está diciendo a Pedro que a él le entregará la autoridad y el medio para que la gente pueda entrar al reino de los cielos. A él, y no solo a él, sino a todos los apóstoles encargados de predicar el evangelio en su día, y a toda la iglesia encargada de predicar el evangelio basada en la enseñanza de Cristo y en la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento en todas las
generaciones, en todos los lugares. Entonces, cuando el Señor está diciéndole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que el Señor está diciendo es que Él le está entregando a Pedro el modo como podrá actuar, el mecanismo para que los pecadores perdidos puedan venir al reino de los cielos y ser salvos. Entregarle las llaves a Pedro, las llaves del reino de los cielos, quiere decir que ahora Pedro, los apóstoles y la iglesia en pleno serán aquellos, como dice el apóstol Pablo, embajadores, que llevarán la prédica del evangelio y irán por todo el mundo, como dice el apóstol Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos, reconcíliense con el Señor. Es necesario, hermano, predicar el evangelio. Cuando habla de las llaves del reino, está diciéndole, te entrego el modo para que la gente que no tiene salvación ahora puedan venir al reino de Dios y obtener esa salvación. Es como las llaves de una casa. Quien tiene las llaves de la casa abre las puertas de la casa y permite que alguien entre a esa casa, quien Él permita, porque tiene la llave. Bueno, la iglesia del Señor, los apóstoles primero, porque eran los testigos oculares encomendados por el Señor para predicar el evangelio como testigos del ministerio terreno de la muerte y de la resurrección del Señor, y luego para sancionar el Nuevo Testamento, es decir, escribirlo y autenticarlo. Ellos eran los instrumentos, los hagiógrafos, los escritores santos que utilizó el Espíritu Santo para escribir o sancionar, validar, dar la veracidad de los hechos que en el Nuevo Testamento se dicen. Estos apóstoles eran precisamente quienes tenían esa autoridad. De ahí que el llamado apostólico es un llamado muy especial, ¿no? No es como hoy, que cada cual se dice apóstol en cada lugar, y tenemos apóstoles por todo lado, y cada uno es apóstol, y se nombran a sí mismos apóstoles. No, hermano, los apóstoles tenían un llamado específico. Los 12 apóstoles de Jesucristo y el apóstol Pablo entre ellos también tenían un llamado específico para ser testigos oculares y aquellos que validarían la verdad del Nuevo Testamento. Por eso hoy nadie puede decir que tiene la autoridad apostólica que tuvieron los primeros apóstoles del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento ya fue sellado, ya fue escrito, y el último de los apóstoles fue Juan, quien escribió el libro del Apocalipsis, cerrando el canon y cerrándolo bajo la expresión de maldito el que le añada o el que le quite a las palabras de esta profecía. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el apostolado era un llamado específico para aquellos que de alguna manera les sirven al Señor en el Nuevo Testamento, siendo llamados por el mismo Señor Jesucristo, siendo testigos oculares del ministerio terreno del Señor Jesucristo, siendo escogidos y ungidos especialmente para validar el testimonio del Nuevo Testamento. Hoy, hermano, es muy difícil entender que hayan apóstoles con esa autoridad apostólica de los apóstoles de la iglesia primitiva. El Señor Jesucristo, hermano, le ha entregado la autoridad apostólica a los apóstoles para que validen el Nuevo Testamento, lo escriban, lo sancionen y prediquen el evangelio. Y esa predicación del evangelio es la llave que abre el reino de los cielos para que los hombres puedan venir al Señor y ser salvos, entrar en ese reino para salvación. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos confiar en el Señor Jesucristo porque no solo le dio las llaves, que es la misión apostólica delegada, la misión, la gran comisión que el Señor entrega primero a sus discípulos y después a toda la iglesia: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. La gran comisión, sino que además el Señor entrega a la iglesia en manos de sus apóstoles primero la autoridad. Dice el Señor allí en el versículo 19: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Aquí el Señor está hablando de una autoridad delegada. Atar y desatar es permitir o prohibir. Así lo entendían los rabinos judíos en su día. Y ese era el contexto judío en el cual se usaban estas expresiones. Y significa que el Señor le entrega a su iglesia en manos de los apóstoles primero, pero luego en manos de la iglesia en pleno, esa autoridad, hermano, que viene del Señor precisamente para ministrar los asuntos espirituales. La iglesia, por medio de esa autoridad delegada, recibe nuevos miembros en bautismo, o también ministra disciplina contra aquellos que están andando en desorden dentro de la obra de Dios. Esa es parte de esa autoridad delegada que el Señor da a la iglesia. La iglesia en esa autoridad delegada predica la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, declara la sana doctrina, confronta y denuncia la falsedad doctrinaria y también de enseñanza y de error de muchos que se dicen iglesia o maestros y enseñan con mentira, con error, con falsedad. Hermano, ¿por qué hace la iglesia todo esto? Y más, porque la iglesia tiene autoridad delegada del Señor. Cuando dice que Él le entrega a Pedro el atar y el desatar, está hablando de una autoridad delegada, primero en cabeza de los apóstoles y luego en la iglesia en pleno. Es en virtud, hermano, de esa autoridad que la iglesia ministra precisamente las ordenanzas del bautismo, la cena del Señor. Es en virtud de esa autoridad delegada, hermano, que la iglesia precisamente se llama la columna y baluarte de la verdad, según dice el apóstol Pablo en la epístola a Timoteo. Entonces, hermano, de alguna manera, para ser iglesia, se implica afianzarse en y confiar en Cristo, porque Cristo es todo para su iglesia. Hermano, no se desanime por el problema del COVID, porque no nos hemos podido congregar, porque nos tienen prohibido por leyes que seamos más de 50, o porque la economía se ha quebrajado un poco en la iglesia por estos días y algunos pastores han tenido que entregar los locales que tenían para hacer la obra de Dios. Hermano, nada de esto debe desanimar su corazón, ni desmotivarlo, ni llenarlo de temor, ni de pesimismo, ni de incredulidad. Eso no importa. El Señor Jesucristo sigue siendo la roca, el fundamento sobre el cual sigue siendo edificada por Él mismo su iglesia. Esa iglesia que Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia a la que Él le dice, te doy autoridad de atar y de desatar, a ti te doy las llaves del reino. Hermano, hay que confiar en el Señor Jesucristo. La victoria de la iglesia, si confía en el Señor Jesucristo, es absoluta, es certera, es ciertísima. No hay que desmayar, no hay que temer, no hay que acongojarse, hermano. Más bien, hermano, aquí yo lo que quiero preguntarle es, no si la iglesia se va a acabar, si el COVID va a ser el arma que el enemigo usó para destruir y detener la obra de Dios. No, eso no va a pasar, hermano. Dios seguirá llevando en victoria a su iglesia. Más bien, hermano, lo que yo quiero preguntarle es, en este tiempo de prueba, ¿cómo está su fe en el Señor Jesucristo? ¿Sigue usted confiando en el Señor Jesucristo? ¿Sigue proclamando al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Dios, como su Rey, como su dueño? ¿Sigue manteniendo con Él la comunión diariamente en oración? ¿Sigue adorándole, sigue buscándole, sigue obedeciéndole? ¿Sigue buscando las almas para llevarles precisamente el mensaje de salvación? Porque esas son las llaves precisamente para que los que aún no han venido al reino de Dios puedan venir. Hermano, usted debe cuidar su vida de fe. No dejarse contaminar, no por el virus del COVID únicamente, no, sino no dejarse contaminar ni del virus del COVID, ni del virus del miedo, ni del virus del pesimismo, ni del virus de nada de eso, hermano. Hay que confiar en el Señor Jesucristo, hay que tener fe. Él es la roca que
que fundamenta la victoria, la seguridad, la permanencia, la edificación de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Así, hermano, pues hoy hemos visto que ser iglesia implica un conocimiento personal, real, verdadero del Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Que esto se recibe por revelación del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, del Padre, obrando en los corazones. Hemos visto, hermano, que la iglesia implica afianzarse en fe, confiando con todo el corazón en Cristo Jesús, porque Él es quien edifica la iglesia, Él es el dueño de la iglesia, Él es el fundamento de la iglesia, Él ha derrotado el Hades y da la victoria a la iglesia, porque Él le delega su misión y su autoridad a la iglesia. Hemos visto, hermano, que al recibir a Cristo se recibe la bienaventuranza de la revelación, la victoria sobre la muerte, sobre el Hades, y la bendición de la participación en el ministerio de esa preciosa y bendita iglesia del Señor Jesucristo. Mi amado hermano, hoy quiero motivarle para que usted deje todo temor, para que usted descanse en su espíritu y en su corazón, colocando su fe en el Señor Jesucristo. No importa, hermano, que hayan pruebas. El salmista dice allá en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque los montes se trasladen a la mar, no temerá mi corazón. Cuando usted ha aprendido a confiar en el Señor, no importan cuáles sean las luchas o pruebas, usted sabrá encontrar fortaleza, victoria, fe, optimismo, esperanza, seguridad, visión, revelación, confianza en el Señor Jesucristo. Hoy yo le invito, hermano, a que eche fuera el temor, a que llame la fe puesta en el Señor Jesús en su corazón y declare al Señor Jesús siempre el Señor, dueño, Salvador, Rey y Dios de su vida. Hoy lo invito, hermano, a que ponga su confianza en Él. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, porque tú eres el fundamento firme sobre el cual tú mismo edificas tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú mismo has dado a tu iglesia, Señor, las llaves del reino de los cielos y la autoridad, Señor, para atar y desatar. Señor, gracias, porque la victoria es segura en ti. Y aunque hayan pruebas y luchas y dificultades, Señor, tú nos has asegurado que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, declaramos en Cristo Jesús que la victoria es segura, es firme, es verdadera, es eterna y real para tu bendita iglesia, Señor. Levanta tu iglesia en toda la tierra hoy, Señor, cuando estamos pasando por tantas pruebas. Levanta a los pastores, levanta a los líderes, levanta a los siervos y las siervas, levanta a la juventud, la niñez cristiana, levanta a esos varones en sus hogares, esas esposas, esos hijos, esos padres, esos ancianos y ancianas, Señor, que hemos puesto la fe en ti. Espíritu Santo de Dios, fluye por la iglesia en esta hora y llénala de vida, la vida de Jesucristo, el poder de Jesucristo, la seguridad, la firmeza, la salvación eterna que es en Jesucristo. Fluye con poder, Padre Celestial, levanta esos corazones, todo aquel que hoy está triste, que está temeroso, que está deprimido, aquellos que han sido tocados por ese virus y ese mal, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, quebranta, Señor, esa enfermedad, quebranta, Señor, ese yugo, Padre, y trae vida, porque has dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Señor, cubre tu iglesia, guarda tu iglesia, ampara tu iglesia, bendice y aviva tu iglesia, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén, amén
y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y usted, mi querido amigo que me escucha, usted también puede hacer parte de esa preciosa iglesia de Dios, de esa preciosa asamblea de los que fueron llamados fuera para formar el cuerpo, la novia, la esposa del Señor Jesucristo, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo puede hacer eso? Confiando hoy en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, entregándole a Él su corazón, su vida, arrepintiéndose por los pecados que ha cometido al vivir fuera de la obediencia a Él. Por medio de la fe, si usted hoy quiere aceptar al Señor Jesucristo, puede repetir conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy he escuchado tu palabra. Te pido, Señor, que vengas a mi corazón a vivir, que me perdones, que me limpies, Señor, de todo pecado y maldad con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Limpia mi vida. Lléname, Señor, con tu vida, con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Me arrepiento hoy, Señor, de haberte ofendido, de vivir lejos de ti. Me vuelvo a ti con mi corazón y te entrego todo lo que soy. Te entrego mi vida. Señor, tómala y úsala para tu gloria y tu alabanza. Oro a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi querido hermano, mi querido amigo, los bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Firmes y adelante, porque Cristo Jesús viene muy pronto. Gloria a Dios. Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther?
jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen lo